Mi reconocimiento, mi gratitud a don Ernesto Quispe Ledesma. Ernesto Quispe Ledesma siempre va a estar en el corazón de la gente, de su pueblo. Defensor de todos aquellos que no poseían la parte económica y lo hacía gratuitamente. Los abusivos hacendados tenían armas, eran armados, tenían una organización Sociedad Nacional Agraria, tenían senadores, diputados. Entonces no tenías a dónde quejarte. Entonces el sindicalismo, la federación, es el que ha liberado al campesinado del país. Gracias a esta lucha y derrame de sangres de miles de campesinos, Puente Chaulley, como el bombardeo de Mesa Pelada, el campesino peruano hoy día tiene chacra, tiene su tierra. Para hablar del doctor Ernesto Quispe Ledesma hay que estar inspirado, y es que se trata de un personaje como creo no ha tenido otro la provincia de la Convención, particularmente por ese interés espiritual, político, social, de identificación que ha tenido para servir al pueblo. ...89 años de vida cumplió don Ernesto Quispe Ledesma, olvidado por una gran parte de nuestra sociedad, pero gracias a la vida tiene una familia que lo estima, una compañera inseparable que lo atiende y lo cuida como una mamá lo haría con su hijo. Es un día muy especial para la familia. El asesor histórico de la Federación Provincial de Campesinos de la Convención está de fiesta y para tal ocasión, don Ernesto es ataviado con uno de sus mejores trajes. En la mesa la torta está lista, así como el delicioso caldo de gallina que Florencia Gamio, esposa de don Ernesto, preparó. Son 89 años de vida y gran parte de ella al servicio del pueblo. Ernesto Quispe Ledesma nació un 9 de noviembre de 1931 en la ciudad de Puquio de la provincia de Lucanas, del departamento de Ayacucho, hijo de Mauricio Quispe Rivas y Martina Ledesma Lobo, pareja que tuvieron más de 10 hijos. Según el relato de su madre a Ernesto, el día de su nacimiento era una tarde de intensa lluvia. El rugido de los truenos y el flagelante zurriago de los rayos castigaban a Puquio. Sus estudios primaria y secundaria lo realizó en Puquio, cuando Ernesto Quispe cursaba el cuarto grado de secundaria en el Colegio Manuel Prado, bajo el asesoramiento de su profesor de ese entonces, Miguel Montoya, y junto a otros estudiantes, formaron el Comando Socialista con el objetivo de defender la libertad de expresión. Se podría decir que fue el inicio de su identificación con las luchas sociales. Sus estudios superiores lo hizo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En 1953 ingresó a la Facultad de Derecho. Ernesto Quispe era todo un orgullo para su natal Puquio, ya que un hijo de comuneros lograba ingresar a una de las universidades más importantes del Perú y América. Se presentaron jóvenes de todo el país, más de 50.000 postulantes para 5.000 vacantes. Gracias a su buena preparación académica, Ernesto Quispe cumplió uno de sus primeros objetivos.
Además, es importante señalar que en aquel año de 1953 también ingresó a la Decana de América Mario Vargas Llosa para estudiar literatura. En sus cumpleaños número 80, Quispe Ledesma, reunido con sus amigos Noé Ugarte, Carlos Morillo Canal, quien nos dejó meses atrás, y entre otras amistades, contó ese momento importante. Soy hijo de comuneros de Puc, la ciudad de los 4 ellos. Desde que he iniciado mis estudios de primaria, secundaria, siempre estuve trabajando junto con mis padres. Y el mejor logro, considerado como hazaña por los paisanos de Bucanas, era como un comunero había ingresado de 50.000 postulantes, 5.000 a la Universidad de San Marcos. Y al dedicarme a estudiar letras y también derecho, también ya les dije que me dediqué a la actividad sindical, llegando al cargo de secretario de organización de la Confederación Campesina del Perú. Como tal, he visitado casi la mayor parte de las regiones del país. En mayo de 1960 fue elegido como delegado de la Confederación Campesina del Perú para asistir al primer encuentro de juventudes de América y el Caribe que se realizó en La Habana, Cuba. He tenido esa oportunidad de haber participado en el primer encuentro de juventudes de América Latina y el Caribe en La Habana. He escuchado las sabias palabras del líder grande de Cuba y de América Latina, Fidel Castro, discípulo del gran José Martí, el héroe más grande de América. Ernesto Quispe culmina sus estudios universitarios en 1961. 2 años después, en 1963, Eri Montoya de Cajamarca y Fausto Cornejo de Huancavelica, que eran dirigentes de la Confederación Campesina del Perú, en coordinación con Emiliano Huamantica, logran ubicar a Ernesto Quispe Ledesma en Lima y es llevado a la ciudad imperial un 30 de noviembre de 1963. En tierra cusqueña es recibido por Huamantica. Rápidamente registran el título de Quispe Ledesma en el Colegio de Abogados de Cusco. Luego de ello, en la Federación de Campesinos de Cusco, le entregan su credencial como asesor de la Federación Provincial de Campesinos de la Convención Hilares. Después de graduarme de abogado, nombrado como asesor legal de la Confederación Campesina, he sido invitado, gestionado por el gran líder sindical don Emiliano Huamantica Salinas, quien era el hombre sindical que organizaba en Cusco, a nivel de Cusco, las 3 fuerzas: la fuerza campesina, obreros por la Federación de Trabajadores y los estudiantes universitarios. Ernesto Quispe, enviado por Emiliano Huamantica, llega a Quillabamba el 6 de diciembre de 1963 y va en busca del trabajador bancario Mario García Luna, que era presidente del Partido Comunista. La presencia de Quispe Ledesma en la convención fue para luchar por una reforma agraria auténtica en favor de los campesinos y contra el gamonalismo. Al día siguiente lo presentan en la asamblea de la FEFCACIL como asesor de dicha organización. El 20 de diciembre de 1963 en la provincia de la Convención se inicia un paro indefinido organizado por la FEFCACIL. Al día siguiente, el 21 de diciembre a las 7 de la mañana aproximadamente, los enemigos de los campesinos de la facción aprista ingresaron al alojamiento de Ernesto Quispe Ledesma. Al no encontrarlo, sacaron sus pertenencias, documentos, título universitario y empezaron a quemarlo. Sobre ello, Ernesto Quispe nos dice: a los pocos días de mi llegada, a las 6 de la mañana, yo salí porque tenía que visitar a los dirigentes, a Asunción Rojos, a Manuel Canal, que vivía acá, que llevaban códigos, libros, el título de abogacía, me habían quemado. Al dueño del alojamiento le dije: ¿qué pasa? Ustedes no garantizan la situación de los que vienen a alojarse. Quería saludarte, nomás lo ha quemado mi título, señora Feli.
A lo dicho por Quispe Ledesma, agregan lo siguiente los periodistas Marco Morales Pacheco y Roberto Chalco Cusihualpa. Y lo estaban buscando con intenciones inconfesables. Quemaron sus libros, quemaron su título profesional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Había fines inconfesables de los que lo buscaban, porque lo buscaban no para preguntarle qué pasó, sino con una ira y con sangre en los ojos. De ahí presumimos entonces que los fines eran hacer desaparecer definitivamente a ese hombre que estaba encabezando esas luchas sociales de aquel entonces. Él cuando llega aquí, Quillabamba estaba atestado de gente muy poderosa política y económicamente. Eran mayormente gente del APRA, de nombres muy rimbombantes aquí en Quillabamba, querían asesinarlo. Felizmente él se escapó, se escondió en un hotel donde no lo pudieron encontrar, pese a que estaban buscando en todo Quillabamba. Mientras tanto, hubo atentados contra los manifestantes, incluso yo vi eso, estaba todavía muy joven en mi casa, yo vivía en la Prolongación Libertad, muy cerca al Malecón Pavayo, y vi cómo los contramanifestantes al paro, cansados de esperar el paro indefinido, persiguieron a los campesinos hasta el puente Pavayo, y de ahí me indican algunos testigos que habían tirado al río Vilcanota a los manifestantes campesinos que estaban en una huelga provincial indefinida. Esos vándalos contrarios al movimiento sindical campesino, mucha documentación, incluido su título profesional de abogado, esos vándalos han quemado. Entonces, esto es para que te des cuenta más o menos hasta dónde la agresividad de la gente contrario al movimiento sindical, especialmente esos años, la gente que se creía con todo derecho, con todo poder, avalado por los hacendados, ha dirigido esta quema de sus documentos, incluido su título profesional de abogado. Fíjate hasta dónde se ha sacrificado Ernesto Quispe Ledesma. Y ahora ni las autoridades le reconocen. Saben de sus luchas y todo, pero se olvidaron, pues. De retorno a 1963, se inicia el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Ernesto Quispe, en una entrevista concedida a la profesora Felicitas Arteaga, señaló que Belaúnde Terry, antes de llegar al poder, hizo muchas promesas a favor del pueblo, pero ya en el gobierno, aquellas promesas no se cumplieron. El año que llegué, el 63, asume la presidencia el señor Belaúnde. Cuando era candidato él, decía, pues señor, vamos a peruanizar la tierra, vamos a nacionalizar las empresas. Era un hombre prácticamente progresista, izquierdista, sí. Pero cuando llegó al poder, a mando de elaborar una ley que favorecía a los hacendados, defendiendo sus tierras, no afectando y no expropiando. En los primeros días del año de 1964 sucedió un hecho trágico para la dirigencia cusqueña. El heroico dirigente y luchador social Emiliano Omantica viajaba a Lima en un ómnibus de la empresa San Cristóbal, presidiendo la delegación cusqueña al tercer congreso de la Federación de Trabajadores en Tejidos del Perú. El vehículo partió el día lunes 6 de enero y en Juliaca, en horas de la noche, el ómnibus cayó a un barranco. El dirigente más admirado de la región dejó de existir. Luego de este lamentable acontecimiento, las luchas tenían que seguir. En febrero de 1964, en Quillabamba, se inician nuevas marchas y mítines por la auténtica reforma agraria. Nuevamente Ernesto Quispe Ledesma y otros dirigentes fueron detenidos y conducidos al cuartel de Huancaro en Cusco, donde habrían sido torturados. Durmieron en el suelo y sin probar alimentos. El 14 de febrero de 1964, por esa defensa férrea que realizaban en favor del hombre del campo, Ernesto Quispe, Carlos Liborio Valer Portocarrero,
Junto a otros dirigentes convencianos y cusqueños, fueron recluidos en la colonia penal agrícola, el CEPA, en Ucayali, logrando su libertad el 26 de marzo del mismo año. Y acá de la convención 10 personas, dirigentes sindicales, hombres de izquierda, de todo Cusco, 100, nos detienen, nos mandan a la colonia penal, el CEPA. Eso es lo que me ha dolido ver. Ante la tímida reforma agraria de Fernando Belaúnde Terry, en 1968 se inicia la Gran Marcha Campesina al Cusco. Por la reforma agraria se hace una gran marcha de sacrificio en 1968, el 25 de agosto, donde encabezaban los dirigentes y el doctor Quispe. También mujeres campesinas. Partían 2 columnas de campesinos rumbo al Cusco, como rechazo de la aplicación de la ley número 150337, llamada estafa agraria por los propios campesinos. Por la provincia de la Convención, 10.000 campesinos y unos 8.000 del Valle de Anatile y Lares de Calca, bajo el grito ¡Tierra o muerte! y otros cánticos de protesta. La llegada al Cusco estaba programada en 4 días. Pérez Godoy, Belaúnde, todos que habían dado, no avanzaba nada la reforma agraria, porque los mismos funcionarios eran hijos de hacendados también, pues. Entonces estaban saboteando el avance de las adjudicaciones. Un día antes, desde el Palacio de Gobierno, se escuchó medidas drásticas como la suspensión de garantías constitucionales. En tanto, en Huiro, cuando la multitud de campesinos se organizaban para seguir con destino al Cusco, llegaron militares y en forma reservada conversaron con el asesor de la FEPCACIL, Ernesto Quispe Ledesma, y dirigentes, así como con el subprefecto de la convención, Asunción Rojas. Los uniformados informaron que el gobierno de Belaúnde se había convertido en amigo de los hacendados y que si seguían con su marcha corrían el peligro de sufrir una masacre masiva y la persecución de los dirigentes sindicales. Asimismo, los militares les prometieron que dentro de un mes habría cambios y que suspendan su marcha, ya que si Belaúnde no modifica o mejora la ley de la reforma agraria, se estaba preparando acciones para retirarlo de la presidencia. Los dirigentes respondieron que era muy difícil suspender la medida por la gran cantidad de gente y que ellos seguirían luchando hasta lograr una reforma agraria auténtica, pero gracias al convencimiento de Ernesto Quispe se retrocedió y la gran marcha campesina tuvo que suspenderse. En ese momento la FEPCACIL también estaba luchando por el indulto de los presos políticos, sociales, que estaban en el país, estudiantes, profesionales, detenidos, presos también. Según testimonio del doctor Quispe, les dice a los militares que de acá a un tiempo va a haber cambio en el país. Y el 3 de octubre es el golpe de Velasco Alvarado. Y sigue el paro. Se ha continuado haciendo paro, inclusive en gobierno se ha exigido, porque los presos, entonces, unos compañeros son invitados a Palacio de Gobierno por el general Velasco. Y les dice, uno de ellos es el compañero Andrés González, el general le invita y le dice, ¿qué es lo que piden la convención? Indulto, amnistía a los presos políticos. Y en ese momento de la marcha del sacrificio, voy a agregar, se daba el problema crítico para el país, la página 11, la nacionalización de la Brea y Pariñas. Eso es lo que ha hecho la FEPCACIL. Muchas veces, muchos estudiosos, investigadores, no lo escriben, no lo saben o no lo quieren escribir, ¿no? Un 3 de octubre de 1968, un golpe de estado de las Fuerzas Armadas derrocaba a Fernando Belaúnde Terry y dejaba en el sillón presidencial al general Juan Velasco Alvarado. Y el 24 de junio de 1969, el general Juan Velasco Alvarado, presidente de la República, promulgó el decreto ley 17716, con el cual se inició el proceso de la auténtica reforma agraria. Y el tema principal por entonces, desde que llegó el del doctor Ernesto Quispe Ledesma, ha sido plantear por el tema de la reforma agraria, que hoy muchos de los hermanos campesinos disfrutan, gozan de la tierra que precisamente es para quien la trabaja. Esa lucha frontal contra los hacendados que entonces explotaban pues al campesinado, a rendir en diferentes lugares de la provincia de la Convención. Entonces, viendo esta situación, el doctor Ernesto Quispe Ledesma agarró como eje principal de lucha social en la provincia de la Convención el tema de la reforma agraria, porque la tierra debe ser para quien realmente trabaja.
y dejar la explotación. Entonces, tanto es así que durante años se ha luchado, entonces se ha logrado gracias también al asesoramiento, gracias también a esa capacidad de gestión que tuvieron también los dirigentes de aquellos años, ¿no? Entonces el movimiento campesino insurge en contra de esos abusos que todo el mundo los conoce, se están olvidando mucho. El libro de hace poco del doctor Rojas, que ha escrito La rebelión de los arrendides, plasma un poco de todas esas secuencias que yo verifiqué en el campo. Alfredo Romanville fue uno de aquellos hacendados que más abusos y maltratos habría cometido. El hacendado Alfredo Romanville, un día, fines de semana, programaba pagar 10 céntimos, 20 céntimos según, ¿no? Pero ¿qué sucedía? Cuando se organizaba en el sindicato, este personaje malvado del Valle, con monstruo de la convención, eso era su nombre, se iba al Cusco o se ausentaba. Todos los compañeros de Altos Alcantay, de Achirayo, de Chaupimayo, Cochapampa y de otros lugares que eran su jurisdicción, iban a cobrar, ¿no? Porque les ha citado, pero no estaban, no les pagaba. Ir tantos kilómetros y regresar a tu chacra. Romanville era expropietario del Fondo Santa Teresa, Huasquiña se llamaba la hacienda, donde hay muchos luchadores sociales. Ese señor representa el prototipo del gamonal típico de ese entonces. El gabonal que cometía los mayores abusos y atropellos en contra de los campesinos. Los flagelaba, Rómulo. He escuchado el testimonio de un campesino que dice: señor, a mí me ha colgado de un árbol de limón de pies para arriba. Lo colgó y lo azotó. ¿Por qué delito? Por el delito de no haberlo saludado y haber traspuesto una tranquera que ponía Romanville en la puerta de la hacienda, y que eso nadie podía trasponer. Florentina Berrío, ex dirigente de la FEFCACIL, fue víctima de esos abusos que cometían los hacendados. Lo que he visto esas fotos, lo que he visto del señor doctor, me da una pena y me ha hecho acordar antes cómo he andado, cómo he caminado, cómo nos ha defendido él. Ese terreno, lo que hemos logrado para trabajar de hacendado, gracias de él. Es natural de Paruro. A sus 10 años fue secuestrada del Cusco y traída a este valle. De mi tierra me he venido con mi papá. ¿De dónde se venía usted? De Paruro. Así chiquita nomás me ha robado en el Cusco, amarrando con un mantón nomás me ha robado 2. Una chica grande o un chico más me ha traído. ¿A qué hacienda venían a trabajar? Al Choqueyohuanca. Ahí me ha vendido al señor Mar, Cristóbal Mar, Abraham Mar, a su hermano. Ahí hace casi 3 años, 2 años, yo ni siquiera he conocido una plata. Y he servido ahí al hacendado, sin pagarme nada. Ella, al igual que miles de campesinos, pasó por momentos de infinito sufrimiento. He sufrido así al lado del hacendado. Y ahí, su vecino Ramírez, otra vuelta de Mar, de Cristóbal Mar, de ahí, me ha robado a soy Lucuyo allá en Zapelado. Ahí está el guardo Ramírez, ahí hacendado era. Ante los constantes abusos tuvo que escapar, y cuando llegó el día de huir se fue al bosque sin un destino fijo. ¿Cómo la trataban? Ahí me ha tratado mal me ha tratado. Por eso hemos deseado con esa chica, mi mayor era, para perder, vamos a ir por monte. Donde sea, siempre vamos a encontrar casa o chacra. De acá vamos a ir diciendo. Hemos hecho cocao también para perder. Pero de ahí nos ha agarrado policía. Nos ha traído acá, ahí hemos conocido. ¿Cómo era el doctor de...? Había su oficina. Nos ha sacado, él nos ha sacado de comandancia. Estaba trabajando ya con campesino, con federación. Era pues ya está asesor. Recién hemos sabido eso también. Él nos ha sacado. Por eso yo acuerdo al doctor siempre.
trabajaba el esposo, trabajaba la madre, trabajaban hasta los hijos que eran objeto de abusos sexuales por parte de los hacendados. Hay ejemplos de eso. El nombre de un regidor actual, por ejemplo, es producto de esa situación, porque vino un gringo aquí, un yugoslavo, estuvo a cargo de un fundo acá de Pintobamba, cultivaba tomate, y entonces tuvo una hija en la empleada. El abuso está tangibilizado ahí. Eso pasaba en ese entonces, Rómulo. Eso era normal. Madre e hija que iban a trabajar a la hacienda, a lavar la ropa, a hacer la comida, a preparar todo, era objeto de abuso de parte de los gamonales en ese entonces. El de San Pedro, Pedro Duque, les echó con ácido a los ojos de dos muchachas, que está en el libro del señor Rojas. Les echó ácido a los ojos. Es decir, abusos tal que es increíble. Si yo tendría algo escrito, esos testimonios, esa vez todavía no me dedicaba al periodismo, haberlos entrevistado con una grabadora que en ese entonces no podía ni comprar, hubiese sido terrible realmente. Y el hambre, la anemia del campesino volviese con tuberculosis. Por eso el compañero Pedro Nolasco Herrera nunca me olvidará, y cuando me iba a la escuela me paré un rato en el mitin de Quillabamba, que era lleno de plaza de armas. Habló lo siguiente, que el hacendado sí tenía escuela. Entonces todos se admiraban, pues si no había escuela, no permitían que funcione escuela, ¿no? Entonces, ¿cuál era la escuela que decía el compañero Pedro Nolasco Herrera? Que la escuela del hacendado era que el adolescente, el campesino, que está trabajando su arriendo y en la hacienda cumpliendo sus condiciones, para que el hacendado vea, cogía aguardiente en un vaso. Y el que se lo tomaba de golpe, alcoholizar al campesino, eso era la escuela que el compañero Pedro Nolasco se refería. Eso sí han hecho los hacendados, alcoholizar al campesino, porque cultivos de caña en la Convención eran en todas las haciendas. Quien tenía plata, quien tenía apellido, quien tenía influencias, mandaba, ordenaba, tanto en el campo como en la ciudad. Ese era el destino de este pueblo, de la Convención. Recuerdo también que habían autoridades que recibían cigarrillos, famosos, unos cigarrillos Inca se llamaban. Recibían whisky, vinos, regalos, y la justicia estaba totalmente ladeada en favor de los poderosos de Quillabamba. Quillabamba en ese entonces estaba copado de apristas. Pobre de aquel que no sea aprista en Quillabamba. Lo tildaban de cholo, de traidor, de comunista, etcétera, etcétera. Eso recuerdo mucho de mi juventud. Cuando voy al trabajo, pienso en ti por las calles del barrio. Pienso en ti cuando miro los rostros tras el vidrio empañado, sin saber quiénes son, dónde van. Pienso en ti, mi vida, pienso en ti. La oficina de don Ernesto Quispe se ubicaba en el Jirón Espinar. Ya con el paso de los años tuvo que trasladarse a su vivienda en el Jirón Vilcabamba, con 4 de noviembre. En su domicilio, su esposa instaló su nueva oficina y biblioteca. Cuida con bastante cariño las pertenencias del histórico asesor de la FEFCACIL. Es un espacio donde se respira lucha, pasión y entrega, por lo que uno más quiere, gran parte de su vida entregada a favor de los demás. Y cuando se ha puesto mal después de la operación, entonces nosotros ya no queríamos que vaya a la oficina. Él no se acostumbraba en Espinar. Ajá. Entonces, ¿A quién instalaron en la casa?
Sí, acá hemos instalado porque ya un poco peligroso era, ya como era mayorcito, entonces puede atropellar moto, así, entonces despachábamos en moto nomás ya y en moto se venía. Entonces para que se acostumbre le hemos adecuado a esta oficinita para que esté ahí tranquilo. Entonces mediodía nomás ya iba a la oficina, de mediodía se quedaba acá, así poco a poco hemos domesticado en la casa, porque él nunca quería estar en casa, o sea, oficina se iba, sí. Florencia Gamio Ferro, natural de Ocobamba, hija de don Alberto Alejandro Gamio Cruz, primer alcalde electo democráticamente del distrito de Ocobamba. En la gestión de Gamio Cruz se compró la extensión de 42 hectáreas del Fundo Quelcaybamba a la familia Jibaja Paiva para la creación de la capital de distrito de Ocobamba. Este trámite fue legalizado en Quillabamba por el notario público Abel Muñiz el 25 de octubre de 1966. Florencia Gamio estudió corte y confección y conoció a Ernesto Quispe en los viajes que realizaba su padre para realizar gestiones. El cumpleaños de Florencia Gamio es el 6 de diciembre y Ernesto Quispe llegó a la convención como asesor de la FEFCACIL en la misma fecha, el 6 de diciembre de 1963. Casualidad, coincidencia, pero así se dieron las cosas. Bueno, cuando él tenía reuniones así hasta las 1 de la mañana, 2 de la mañana, a esa hora se venía. Siempre iba a las asambleas así, siempre iba. Sí, en las mañanas también tenía su programa Voz Campesina. En la mañana tempranito, 4 de la mañana, ya no estaba él ya. A pesar de la recargada agenda que cumplía Ernesto Quispe, siempre hubo un poco de tiempo para la práctica del deporte. Yo lo visitaba en su oficina de estudiante y me dice: Roberto, ¿es posible constituir un equipo de fútbol? Sí, le dije, claro, podemos organizar un equipo de fútbol que participe en el campeonato. ¿Y qué denominación le pondríamos, doctor? Me dijo, me gustaría que se llame Alianza Campesina. Y participamos en un campeonato con el Alianza Campesino. La camiseta era roja. Pero ya después el doctor Quispe estaba tan ocupado que ya no tenía tiempo para atender lo del deporte y más se había dedicado a la visita de las bases de la Federación Provincial de Campesinos. En estos últimos años, Ernesto Quispe Ledesma, por motivos de salud, fue internado en algunas ocasiones en el nosocomio de Quillabamba. Su amigo y compañero de grandes luchas, Antonio Huacaj, siempre estaba a su lado, dándole fuerzas, esperando que se mejore. Dirigentes de antaño, personas íntegras que dejaron en la convención una estela de sacrificio y entrega a la causa campesina, en tiempos en los que había que ser hombres íntegros y enfrentar a la represión. Porque cualquier cosa que se le tenga que reconocer a las personas tiene que ser en vida. Siempre recordarle que él fue un hombre que colaboró, que trabajó, que contribuyó, a pesar de no haber sido su tierra de nacimiento. Ernesto Quispe Ledesma escribe muchas páginas históricas con su asesoría, con su trabajo legal, con su servicio al pueblo, por algo conocido también profesionalmente como el abogado de los pobres, el abogado del pueblo. Y ese hombre se dedicó su vida entera, toda su trayectoria precisamente, su profesión al servicio del pueblo. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Las medallas, condecoraciones, diplomas, reconocimientos quedaron en el pasado. Estas distinciones significaron en su tiempo un momento de alegría. Es cierto que en vida son importantes los homenajes, pero ahora es necesario que nuestras autoridades, la FEFCACIL, el Colegio de Abogados del Cusco, le rindan un verdadero homenaje a un hombre que luchó por las causas justas. Tal vez en el camino hubo discrepancias, pero siempre hubo la buena voluntad de querer hacer bien las cosas en favor de los hombres y mujeres que nunca encontraban justicia. Esa justicia esquiva y ajena, justicia para los pobres, no existía. Y tenemos hoy para decir de que ha sido uno de los hombres más grandes que ha servido al pueblo, particularmente al campesino convenciano. Nuestras autoridades ahora más que nunca tienen esa gran oportunidad de reivindicar
con un reconocimiento y una gratitud en grande, especial, en nombre de toda la provincia de la Convención, al doctor Ernesto Quispe Ledesma, hoy que aún está con vida y más aún delicado de salud, que debe ser una preocupación general de la provincia, de esperar no solo su recuperación, sino también de reivindicarlo como a una joya de los grandes hombres que ha tenido esta tierra. Ojalá seamos escuchados haciendo una pequeña remembranza a este gran hombre letrado que ha venido a la provincia de la Convención a entregar su vida por el pueblo menesteroso, por el campesino y sobre todo como abogado del pueblo. Incluso tuve la oportunidad de escuchar en su estudio cuando iban así algunos compañeros campesinos a pedirle o tenían problemas, por decir, de sus chacras u otros. Él hacía el documento correspondiente, pero les decía, ¿cuánto es, compañero? Él decía, no, anda nomás, si hay alguna cosa, regresas. En todo caso, vimos a un profesional de derecho, defensor de todos aquellos que no poseían la parte económica, y lo hacía gratuitamente. Y entonces, sabiendo el aporte que ha hecho Ernesto Quispe Ledesma para el progreso de esta provincia, con la creación de los sindicatos, se ha conseguido la tierra, reforma agraria, movimiento cooperativos, comercialización, y entonces han hecho grandes obras. Y ahora ni siquiera son capaces de reconocer a un hombre que ha luchado y ha sacrificado su vida. Le preguntaría al señor alcalde provincial, al profesor hijo de campesino, Hernán de la Torre, ¿por qué no haces algo por don Ernesto Quispe Ledesma? Tú sabes cuánto se ha sacrificado, ahora estás en el poder en el municipio, por lo menos reconozca. Igualmente hago esta exigencia a los regidores, que en gran parte se creen pues luchadores, pero que ahora se les conoce en la vida práctica cuál es la actitud que están tomando. Ernesto Quispe llegó a la convención a reforzar el trabajo campesino, se quedó para siempre, hizo una buena labor organizativa y de orientación política y sindical. A su llegada empezó otra lucha, la lucha legal de acuerdo a la Constitución. Él le gustaba la lectura y también nos inducía a que nosotros leamos, porque la única forma de conocer la verdad, la realidad, es estudiando, capacitándose, me decía el doctor Ernesto Quispe Ledesma, de quien guardo muchos recuerdos. Será una historia muy poco conocida, seguramente que lo hago en un testimonio personal en este momento tan triste en la que el doctor Ernesto se encuentra. Vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que el gusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte